Tardes, sean bienvenidos a esta tarde preciosa a Ministerios El Rey de la Gloria. Le damos gracias a Dios por ello. Hasta aquí nos ha guardado el Señor. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, que Él es grande, Él es poderoso, nadie como nuestro Dios. Adoramos al único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, aquel que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Dios nos da el privilegio y la oportunidad de compartir su preciosa palabra, el buen consejo de su palabra, para que el hombre y la mujer vivan en esta tierra felices con los consejos que nos da nuestro Dios Todopoderoso. Le damos gloria a Dios por ello. Y vamos a seguir en esta hermosa tarde. Vamos a seguir con esta predicación del profeta Jonás. Ya van 2 domingos anteriores donde lo desglosamos en 3 secciones también, este libro de Jonás. En el primer domingo predicamos de lo que es el arrepentimiento, de cuando Jonás estaba dormido por la desobediencia. Predicamos de los 5 descensos de Jonás. Y allí nos da a nuestra vida un ejemplo de que cuando el hombre entra en desobediencia con Dios, sin saberlo, sin darse cuenta, va descendiendo. La Biblia dice que tenemos que guardar esta salvación con temor y con temblor, no sea que nos deslicemos. Pues Jonás poco a poco se fue deslizando. La Biblia dice que primero descendió a Jope, luego descendió al barco donde estaba dormido, descendió al mar, descendió al vientre del pez y por último descendió hasta donde más no se puede. Descendió al Seol, hasta el lugar de muertos, hasta lo más profundo. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Y este es un ejemplo para nosotros, que si desobedecemos a Dios, entonces sin saberlo, sin darnos cuenta, vamos descendiendo hasta que el hombre muere sin Dios, muere sin esperanza. Pero le damos gloria a Dios que nosotros que estamos vivos todavía tenemos tiempo de buscar a Dios. La Biblia dice: buscad a Jehová, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, buscadle mientras está cercano. Gloria a Dios. Y este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Le damos gloria a Dios por ello. Vimos también que en la Biblia nos dice 3 veces, le dicen a Jonás: levántate. O sea que Dios es un Dios de oportunidades. Vemos que a la primera no le obedeció, pero el Señor le dice: levántate. En Jonás 1:2 vimos que dice: levántate. Luego en Jonás 1:6, levántate. Y en Jonás 3:2, levántate. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor a toda la iglesia en este tiempo, en este momento, en este tiempo de pandemia, de angustia, que el mundo va a un terrible caos. A la iglesia nos está diciendo: levántate. Y nos levantamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios nos ha dado las armas. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que esta palabra preciosa, poderosa, llegue a los hogares, llegue a los corazones. Bendito sea el Señor, y que se haga conforme a lo que Él dice, Él envía su palabra y se va a hacer conforme al propósito como Él la fue enviada. Gloria a Dios, poderoso Dios. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Sabemos, Padre Santo, que tú eres el Todopoderoso. Te exaltamos, te honramos, glorificado sea tu santo nombre. Bendito y soberano Rey de la gloria, Rey de reyes, Señor de señores, Todopoderoso. Ahora pedimos la dirección del Espíritu Santo. Toma control, Padre mío, de nuestros pensamientos. Toma control de nuestros sentimientos, Señor de la gloria. Toma control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y ayúdame, Padre, a predicar tu palabra con denuedo, mi Rey de la gloria, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, por todas las cosas buenas que tú nos das, mi Rey amado.
Quita, Señor, de los corazones toda tristeza, quita toda amargura, quita toda angustia, quita toda soledad, Padre mío, y haz entender, mi Rey de la Gloria, que tú estás con estas personas, mi Rey bien amado. En el nombre de Jesucristo te damos gloria, te damos honra, mi Rey bien amado. Sabemos que tu grandeza es inescrutable y que tu poder es de generación en generación. Generación a generación contarán tus innumerables obras, tus innumerables hechos, mi Rey. Y en esta generación somos nosotros los que estamos contando tus innumerables hechos, tus obras, tus maravillas, Padre mío. Porque nosotros, Padre Santo, Padre de la Gloria, hemos constatado que tú eres un Dios que sanas, que tú eres un Dios que liberas, Padre mío, que tú eres un Dios que suples, que tú eres un Dios que quita toda angustia, Padre mío, que tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, que atiende a nuestras necesidades. Gracias, mi Rey bien amado. Eres tú eres el todo del hombre. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Nos humillamos delante de la presencia de Dios. Reconocemos que Jesucristo es el Señor. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer, mi Rey amado. En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos honra, mi Rey bien amado. Estamos contentos, estamos gozosos, porque el Señor está con nosotros. En medio de angustias, de aflicciones, en medio de esta pandemia, Dios trae paz, trae gozo a los corazones, porque estamos confiados en Él. Porque la Biblia dice que en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, Padre mío. En Él es el todo del hombre. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Gloria a Dios por ello. Bendito sea Dios. Pues ya vimos los 5 descensos de Jonás. Vimos las 3 veces que se le dice levántate, que es una llamada de alerta, una llamada de atención para nosotros como iglesia de Jesucristo, como la iglesia verdadera. Vimos que Jonás, el único que tenía al Dios verdadero, estaba dormido, y que los marineros, dice la Biblia en el capítulo 1 de Jonás, ellos cada uno invocaba a sus dioses. Los que no tenían a los Dios verdadero, ellos estaban clamando a sus dioses, y el que tenía al Dios verdadero, durmiendo. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo despierte. La Biblia nos dice y nos hace un llamado de atención cuando nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y ahora es el tiempo de que la iglesia debe tomar la autoridad, debe tomar el control de la humanidad, de esta tierra, de este mundo. La Biblia dice allá en Romanos, dice la palabra de Dios en Romanos 8, la tierra está sufriendo como con dolores de parto. Si la tierra está sufriendo con dolores de parto, y también dice Salmo 60, versículo 2, Señor, dice, hiciste temblar la tierra, sana sus roturas, porque titubea. Así la palabra del Señor es verdad. Ahora nosotros como iglesia de Jesucristo, Dios nos escucha. La palabra del Señor nos dice que están abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración de su iglesia, a la oración de sus hijos. Él nos oye, Él nos contesta, Él nos escucha. Clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que nosotros no comprendemos, cosas sobrenaturales. Dios en un momento puede quitar esta pandemia, en un instante. Es un amén de Él, es una palabra que envía de Él solamente. Él solamente dice la palabra y es hecho. Es un sí, en un segundo el Señor cambia las cosas. Él tiene el poder, pero se necesita una iglesia que esté clamando al Señor, que esté gimiendo, que esté hablando por toda esta humanidad que no le quiere obedecer, por esta humanidad indiferente, ignorante de las cosas de Dios. Por eso está la iglesia de Jesucristo, para clamar por el impío, por el pecador. Para eso nos puso el Señor en esta tierra. La Biblia eso nos dice cuando el Señor Jesucristo está orando. Dice: Padre, no te pido nomás por estos, o sea, por su iglesia, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos.
Así que es una grande responsabilidad de parte de nosotros anunciar este poderoso evangelio del Señor Jesucristo, de que en el evangelio hay salvación, en Jesucristo hay vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, Padre mío, en el nombre de Jesús, seguimos. Levántate, iglesia. Vimos también, gloria a Dios, que Jonás desde el Seol, en el capítulo 2, versículo 3, dice: desde el Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí la palabra del Señor ya lo vimos el domingo pasado. Hablamos un poquito de lo que es el Seol, de lo que es el Hades. Después vamos a hablar un poquito más ampliamente de lo que es el Seol, el Hades, el paraíso, el tercer cielo, que son cosas muy diferentes. Alabado sea. También vamos a hablar del seno de Abraham, pero nos enfocamos más en lo que es el Seol, que quiere decir lugar de muertos, y para el pensamiento judío el Seol es donde van todos los desobedientes. Por eso Jonás, con ese pensamiento que él sabía que estaba en desobediencia, él mismo decía: desde el Seol clamé, pero tú me escuchaste, porque Dios es Dios de segundas oportunidades. Dios es de terceras oportunidades. ¿Por qué no? Porque Dios es un Dios bueno. La Biblia dice: porque con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado sobre ti mi misericordia. Es una extensión de su amor, de la cual disfrutamos. Y hasta el día de hoy, en Romanos 8, la palabra de Dios nos dice que el mismo Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y también dice la palabra del Señor allá en la primera carta de Juan: hijitos, dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si te ganó, vamos a decir esta expresión, si no pudiste con la tentación, dice la palabra del Señor, pero tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el grande, a Jesucristo el poderoso. Abogado tenemos para con el Padre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro grande intercesor por excelencia. El Señor Jesucristo está atento a nuestras súplicas. Mientras tengamos vida, hay esperanza de un arrepentimiento genuino. Así le pusimos de título a esta predicación: un llamado al arrepentimiento. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Jonás. Gloria a Dios. Capítulo 3 del libro de Jonás, dice su bendita escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate. Penetre en nuestros corazones. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron. Escuche, oiga bien esta palabra: creyeron. El creer que Jesucristo es el Señor, en reconocer lo que Él es el Señor de nuestras vidas, ahí está la salvación. Creyeron. En Efesios 1:13 nos dice la bendita escritura: y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y habiendo creído en Él, o sea, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Quiere decir que cuando nosotros creemos a este evangelio, el Espíritu Santo inmediatamente viene y nos pone un sello en el corazón.
La palabra de Dios dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Somos ya sellados por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su santo nombre. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Era conforme a la costumbre que se vestían en un saco de cilicio, se ponían ceniza, era la costumbre de ese tiempo, de señal de humillación. Ellos actuaron, no solamente creyeron, porque en el creer también tenemos que obrar, tenemos que actuar nosotros, tenemos que hacer como ellos creyeron, pero también dice que se pusieron en ayuno, y también dice la palabra del Señor, es una señal de humillación, que se sentaron sobre ceniza, se despojaron de sus vestidos. Versículo 7: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Aquí está otra palabra clave: conviértanse cada uno de su mal camino, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Él. Que íbamos en una dirección equivocada, pero Él dice: vuélvase a Él. En Isaías 55, en el capítulo 7, dice la escritura: deje el impío su camino y el inicuo sus malos pensamientos, y vuélvanse a Jehová nuestro Dios, el cual, dice la palabra del Señor, es amplio en perdonar. Él dice que nos perdona, Él es amplio en perdonar. Vengan a mí, dice, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra, vas a ser bendecido, porque la mano de Jehová está contigo para bendecirte. Jehová te pone por cabeza y no por cola, y vas a estar encima solamente y no debajo, y prestarás y no pedirás prestado. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendita tu arteza de amasar, bendito tus animales. Dios va a bendecir toda obra de tus manos. Dios, dice la palabra del Señor, yo creo esta promesa, que Jehová te abrirá el cielo, o sea, te abrirá su buen tesoro, el cielo, para bendecirte y para bendecir toda obra de tus manos. Si lo crees, di amén, y vuélvete a Jehová. Si es que andas en malos caminos, vuélvete a Él. No hay otra alternativa para el hombre en esta tierra, sino por volverse a su Creador, aquel que sopló espíritu, aliento de vida para que vivas, a tu Creador. Vuélvete a Él. Alabados, conviértase. Mire, la palabra del Señor es muy clara. Cuando vino Juan el Bautista, él dijo, cuando le preguntaron: ¿eres tú Elías o quién eres? Dice: no, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Y la primera palabra que dijo cuando estaba delante de una multitud, Juan el Bautista dijo: arrepentíos. Esa palabra de conviértese y arrepentíos van juntas. Arrepentíos, dijo Juan el Bautista cuando venía preparando el camino al Señor. Gloria a Dios. Arrepentíos, dice, vuélvanse a Dios, porque el hacha ya está puesta. Él les decía: generación de víboras, decía Juan el Bautista. El hacha ya está puesta. Aquel que no dé frutos dignos de arrepentimiento, dice, es cortado y echado al fuego. Él no venía dando un mensaje de amor, no venía haciendo señales, así como Jonás no venía sanando enfermos. Solamente él venía predicando la palabra, lo que Dios lo había mandado hacer. Alabado sea su santo nombre. Jonás, él no venía haciendo ninguna señal. Él solamente venía diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruido, y es todo lo que decía.
Porque cuando viene una palabra de arriba, viene una palabra de Dios, hay un arrepentimiento. El Espíritu Santo da convicción de pecado a la persona, de que está mal, de que no van por buen camino. La palabra del Señor viene para decirte: arrepiéntete. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse, decía él, pero no les decía muy bonito: arrepiéntanse, generación de víboras. Pero él venía dando ese mensaje, el último mensaje de ley. Jesucristo todavía no había empezado su ministerio, aunque está en el Nuevo Testamento, pero Juan el Bautista venía dando el último mensaje de ley. Cuando la gracia vino, la gracia se derramó sobre nuestro Señor Jesucristo. Él sí ya vino a predicar con amor. Él vino a predicar con señales, con prodigios, con maravillas, con milagros. Jesucristo y dijo muchas parábolas. El reino de los cielos es semejante, porque es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de bendición para nosotros, de grandes bendición, Dios de amor. Alabado sea su santo nombre, Dios de perdón. Perdona todas nuestras iniquidades. Él perdona, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. En Hechos 2:38, si usted está apuntando, en Mateo 3:2, Mateo capítulo 3 versículo 2, es donde dice Juan el Bautista: arrepentíos. Y en Hechos 2:38, en el mensaje poderoso, en el primer discurso del apóstol Pedro, lo que él dice: arrepentíos, arrepentíos, para que vengan de nuestro Dios, dice, tiempos de refrigerio. Arrepentíos, cada uno arrepiéntanse de su mal camino, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos que Juan el Bautista dijo: arrepentíos. Pedro en su primer mensaje: arrepentíos. Y ahora aparece nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4, alabado sea su santo nombre, capítulo 4, versículo 17 del libro de Mateo. Cuando Jesús dice fue llevado por el Espíritu al desierto, empieza el capítulo 4 de Mateo, y de Lucas capítulo 4 también. Pero también dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo ayunando, dice la palabra de Dios, 40 días y 40 noches. Antes de iniciar su ministerio, Él se sometió a la voluntad de Dios, donde fue tentado por el enemigo, cuando le dijo: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Así que el enemigo no es tan inteligente como muchos creen. Él dijo: si de verdad eres el Hijo de Dios. Él no estaba seguro, pero el Señor le contestó con la palabra y le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces dice que fue llevado al pináculo del templo y le dijo: aviéntate. Pues el enemigo le citó la palabra y le dijo: pues mira, escrito está también, que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Y el Señor le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Las 3 veces que lo tentó, las 3 veces le citó la palabra del Señor. Y la otra que le tentó, le dijo, le mostró, dice, todos los reinos de la tierra. Y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. El cual el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, le contestó: escrito está, al Señor solo servirás y a Él solo adorarás. La adoración solamente es para Él, el servicio es para Él. Por cuanto has servido a Dios con alegría, dice la Biblia, Dios quitará de ti toda enfermedad, porque le sirves con alegría, le sirves de corazón. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, con regocijo, con alegría, con reconocimiento de que Él es Dios.
de que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios está con nosotros. Estamos bajo esa cobertura divina. Es una seguridad que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Absolutamente todas las cosas. Gloria a Dios. Ahora ya el Señor Jesucristo viene y empieza su ministerio. La primera palabra que dice, ya lleno del Espíritu Santo, cuando Él entró en la sinagoga, empieza diciendo, arrepentíos. Es la palabra que también Él emplea, arrepentíos, en Mateo 4:17. Vemos los tres. Estos son 3 ejemplos solamente, hay más, pero para citar son 3 ejemplos de que el arrepentimiento es vital, es necesario en cada ser humano, que nos arrepintamos de nuestras malas obras, de nuestros malos caminos y nos volvamos al Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, buscadle mientras está cercano. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Él está con nosotros. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Ahora es tiempo de que Él nos escuche. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Volvemos a Jonás. Solamente me extendí un poco con esta palabra de conversión, de conviértanse, de arrepiéntanse y de creer. Gloria a Dios. Y dice el versículo 8, lo voy a repetir, 3:8 de Jonás: sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, no en silencio, fuertemente. Es un clamor. Un clamor habla de un gritar, gritería, un clamor. La palabra de Dios dice que cuando se juntaban a nivel congregacional en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que se oían el clamor hasta de lejos, se oían. Cuando dice la Biblia que ellos clamaban al Señor, hacían cultos de alabanza, de adoración, la Escritura nos dice que se oía hasta de lejos. Es un clamor, es un clamor. Yo quiero ir a la palabra de Dios acerca de esto, de lo que es el clamor. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 13. Segundo libro de las Crónicas, gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Vamos a leer el 13, el 14. Gloria a Dios, alabado sea su santo nombre. Dice la Escritura, mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 13 de segundo libro de las Crónicas. Si yo cerrare los cielos, es Dios hablando. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, oiga bien, si enviare pestilencia quiere decir, si en otras versiones dice, si enviare plagas, como la que estamos sufriendo en este momento, dice la Biblia, o si enviare pestilencia, si enviare plagas a mi pueblo. Pero mire, Él, como dice el libro de Job, Él pone la llaga, pero Él también da la medicina. Gloria a Dios. Él no nos deja así solamente, sino que Él nos da estas advertencias, pero nos da también la solución. Alabado sea su santo nombre. Dice, si yo cerrare los cielos, si yo enviare las plagas, pero hay una solución. Versículo 14, si se humillare mi pueblo. Vemos que el pueblo de Nínive se humilló, porque se vistieron de cilicio, ayunaron y clamaron al Señor. La palabra de Dios dice, si se humillare mi pueblo, una señal de humillación es que reconocemos, dice la palabra, doblamos nuestra rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. Lo declaramos Señor, dador, salvador de nuestras vidas, el que dirige nuestras vidas. Es una señal de humillación, mis amados hermanos, besando los pies de Cristo. Nos humillamos, nos hincamos a los pies de la cruz. Alabado sea su santo y bendito nombre. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren
rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, hasta entonces, primero que se humillen, luego que clamen, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En otras versiones bíblicas dice, y sanaré su familia. Alabado sea su santo nombre. Versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque bendito sea el Señor. Hasta ahí nada más. Esta es una porción bíblica para todos los tiempos, para todas las generaciones. Y en esta generación que nos tocó vivir a nosotros, en estos tiempos de pandemia, cuánto más se hace viva esa palabra. Porque dice, si yo cerrare los cielos y enviare plagas, pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado solamente en ese nombre que es sobre todo nombre, ese donde tenemos que invocarlo a Él solamente, dice la Biblia. Amén. Alabado sea su santo nombre, sobre el cual mi nombre es invocado. Orare, buscare en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Va a quitar toda plaga, va a quitar toda angustia, toda depresión en el nombre de Jesucristo, toda pestilencia. Es un sí de mi Señor Jesucristo. Él envía su palabra, dice la Biblia, velozmente corre su palabra y es hecho. Dios en un instante puede cambiar las cosas. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea su santo y bendito nombre. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Jonás es lo que estaba diciendo. Estamos viendo versículos que respaldan que en el creer en Dios, en la humillación de Dios, en el arrepentimiento, Dios tiene misericordia. Versículo 10, el versículo 9, 3:9 de Jonás, dice la Biblia, es el rey hablando, el rey de Nínive. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mire, aquí dice que quizás. Muchos decimos, quién sabe, a lo mejor, puede ser, pero ahora, estando en Cristo, no hay un quizás, es una seguridad, que dice la palabra que es una seguridad, que aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Es una seguridad, no hay un quizá, no puede ser. Es una seguridad que un día vamos a estar delante del Rey de la Gloria y decirle gracias, Señor Jesucristo, que por ese sacrificio, por la sangre que derramaste en esa cruz, yo soy salvo de toda condenación. Yo soy salvo, libres de la ira del Señor. Alabado sea su santo nombre, que el Señor descarga su ira sobre todo impío, sobre todo aquel indiferente, pero somos libres de la ira del Señor, libres de la ira venidera, dice la palabra del Señor. ¿Gracias a qué? A la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. En Efesios 1:7, la Biblia nos dice, ya lo he dicho algunas veces, pero es para las personas que apenas están escuchando. Efesios 1:7 nos dice la Escritura que por la sangre de Jesucristo nosotros ya fuimos redimidos, nosotros ya fuimos perdonados por los pecados. Todo lo que hicimos fuimos perdonados, no por nuestras justicias, no por nuestras obras, sino por la sangre de Jesucristo, que dice la palabra del Señor en Efesios 1:7, que por la sangre de Jesucristo fuimos redimidos, fuimos perdonados, justificados. Alabado sea su santo nombre. Tiempo pasado. Ahora en el tiempo presente seguimos pecando aún con los pensamientos. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Está hablando de un presente. Está hablando la sangre de Cristo del pasado. Efesios 1:7. Primera de Juan 1:7 está hablando que la sangre de Jesucristo nos limpia, tiempo presente, del pecado.
Y dice la Biblia en Romanos 5:9 que la sangre de Jesucristo nos va a librar de la ira venidera, porque va a venir una ira de Dios para esta tierra. Pero en Romanos 5:9 nos da la respuesta, que la sangre de Jesucristo, la palabra de Dios es contundente, es categórica, lo declara. Dice que nos va a librar de la ira venidera. Gloria a Dios por la sangre de Jesucristo, por ese sacrificio. Ahora no es un quizás, como decía aquí el rey de Nínive. Ahora para nosotros en Cristo es una seguridad de que vamos a estar un día con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Y esto es una grande bendición. Alabado sea su santo nombre. Pero viene a través del arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. Allá en Ezequiel capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor: cuando yo le dijere al impío, está hablando Dios hablando, dice, cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás. Pero luego habla a la iglesia y le dice, pero si tú no lo amonestares, si tú no le dijeres nada, si tú no le dices el plan de salvación, tú no le dices que hay una puerta grande, que es la del Señor Jesucristo. Alabado sea su santo y bendito nombre. Es la puerta que dijo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Alabado sea su santo nombre. Si tú no lo amonestares al impío, dice la Biblia en Ezequiel 3:18, el impío, dice la palabra, si tú no le dices nada, el impío morirá. Él va a morir de todos modos. Pero a ti como iglesia, dice, la sangre de ese impío yo la demandaré de tu mano, porque no lo amonestaste, no le dijiste nada. Y en el versículo siguiente dice la palabra del Señor: pero si yo también le dijera al impío, de cierto morirás, pero tú lo amonestares. Pero si él no hace caso, eso ya no es problema de nosotros. Nosotros anunciamos el evangelio, nosotros cumplimos con la palabra de Dios de anunciar el evangelio. Pero si el impío no quiere, dice la Biblia ahí mismo en Ezequiel 3:19, pero esa sangre no la voy a demandar de tu mano. Tú habrás librado tu alma. Alabado sea su santo nombre. Es un llamado al arrepentimiento, a arrepentirse de su mal camino para volverse al Señor. Y somos, dice la palabra, somos santificados por medio de Él, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nos va limpiando cada día más y más. Efesios 5, 25, 26, dice la palabra del Señor que nosotros, la palabra de Dios dice, nos purifica. Entre más palabra de Dios te llenes en tus pensamientos, en tu corazón, más te va limpiando la palabra, te va purificando, porque la palabra de Dios nos limpia. Jesucristo, allá en el capítulo 15 del libro de San Juan, allí dice, cuando está hablando con los discípulos de que lleven fruto y que separados de mí nada podéis hacer, pero también les hace esta declaración: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he dado. Y allí la palabra del Señor nos dice también: vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he dado. Es Jesús limpiándonos a través de su palabra. Porque Jesús dice, porque las palabras que yo les he dicho, las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Y no solamente la vida esta que es tan corta, sino se refiere a la vida eterna. Un día vamos a estar allá con nuestro Señor Jesucristo, allá donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Alabado sea eso es lo que nos ofrece el Rey de la Gloria. Porque por eso dice la Biblia: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dejad todo lo terrenal, todo lo que perece. La palabra del Señor nos dice que todo esto es temporal. La palabra del Señor lo declara contundentemente que es temporal. Aún las aflicciones, dice, ciertamente tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando Cristo venga en gloria. Amén. Esto es lo que está pasando. Y Jesús dijo acerca de los de Nínive. En los evangelios él hace esta declaración: miren, los de Nínive
se arrepintieron a la predicación de Jonás, y los de Nínive van a ser sus jueces, porque ellos sí se arrepintieron. ¿Y vosotros qué? Alabado sea su santo nombre. Esa es una pregunta que queda allí. ¿Vosotros qué? Versículo 10, aquí viene el corazón de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando obedecemos a Él, tocamos el corazón de Dios. Aleluya. Dios ya había dicho por medio de este profeta que esta ciudad iba a ser destruida ya, aniquilada en 40 días. Pero cuando viene un arrepentimiento genuino, cuando viene creer en Él, cuando viene la humillación delante de Él, tocamos el corazón de Dios. Y no importa que este Jonás, que era un profeta verdadero, no importó que su profecía no se cumpliera. Eso no importó, sino que lo que importaban eran las 120,000 almas que estaban allá en Nínive. Vemos el versículo 10, 3:10. Y vio Dios lo que hicieron. Dios ve lo que haces. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Usted cree que si la iglesia verdadera de Jesucristo toma el control, se humilla delante de Dios, se convierte de su mal camino, empieza a amar, pero verdaderamente amar de corazón a los hermanos? Usted sabe que la Biblia dice que Dios se arrepiente de ese mal. Dios en un instante quitaría toda esta plaga. Si el hombre se quita toda soberbia, toda altivez, todo orgullo, toda vanidad, entonces dice que el Señor va a quitar todo, porque todo esto que estamos pasando, sabemos que está Dios de por medio, porque si no, Él no lo hubiera permitido. Ahora se están poniendo las cosas peor, que están amenazando los gobiernos con que van a volver a encerrar a la gente otra vez, porque mucha gente no ha obedecido. Pero sabemos que es plan de Dios. El pueblo de Dios, si se humilla, la palabra de Dios dice que el Señor se arrepiente del mal que iba a hacer para este lugar. Gloria a Dios, alabado sea Jesucristo. Es un llamado al arrepentimiento. Este mensaje es un llamado al arrepentimiento. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. La Biblia dice que esta gente, esta ciudad, todos se arrepintieron, pusieron en ayuno hasta los animales. Y Dios, en el versículo 10 vemos el corazón de Dios, que es un corazón de amor, es un corazón de gracia, es un corazón de misericordia, es un corazón de perdón. Tocamos el corazón de Dios cuando nos humillamos delante de Él, cuando lo reconocemos como Señor y dador de la vida, cuando sabemos que de Él provienen todas las cosas. Entonces Él se arrepiente, porque esto que estamos pasando son advertencias que Jesús también lo advirtió en Mateo 24, que iba a haber plagas, que iba a haber guerras, rumores de guerras. Esto es lo que la palabra dice. No lo podemos evitar, pero sí podemos tocar el corazón de Dios, porque si lo estaba pensando hacer en esta generación, ya no lo hace en esta generación, lo hará para otras, pero no para esta generación. Si mira que hay un pueblo que se humilla verdaderamente delante de Él. Y vemos también, ya para cerrar, alabado, del mensaje al arrepentimiento, yo ya quería parar aquí, pero el Espíritu Santo me está trayendo a memoria de cuando el apóstol Pedro, la Biblia dice que lo negó 3 veces al Señor, pero Dios lo perdonó porque él vino con un arrepentimiento genuino. Y cuando vino el día de Pentecostés, que habla el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro, el apóstol, fue, dice la palabra, investido de poder. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando él se levanta, ya lleno del Espíritu Santo de Dios, ya perdonado por Jesús, empieza en su primer discurso. La palabra de Dios nos dice allá en el capítulo 3, alabado sea su santo nombre, el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí vamos a terminar. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Esto no lo tenía planeado para hoy, pero el Espíritu Santo
que lo diga. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre. 2:14 empieza el sermón, el primer discurso del apóstol Pedro. Imagínese el cuadro. Pedro está en una plataforma, está una multitud oyéndolo, porque la Biblia dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, allí estaban partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, hasta asiáticos estaban allí, en Frigia, Panfilia, en Egipto, hasta estaban egipcios, africanos estaban allí. Y entonces se levanta Pedro delante de la multitud y empieza en el versículo 14, que dice la Escritura 2:14 del libro de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, ponga mucha atención, que aunque había una multitud de diferentes lugares, su enfoque principal fue para la casa de Dios, para el pueblo de Dios. Empieza diciendo: varones judíos. Para ellos estaba el sermón como prioridad. Varones judíos y todos, después los demás, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Alabado sea Jesús. Luego empieza diciendo: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, eran las 9 de la mañana. Y muchos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, decían que estaban borrachos, que estaban ebrios. Pero Pedro les hace la aclaración: estos no están ebrios como ustedes suponen. Esto se está cumpliendo la palabra de lo que dijo el profeta Joel, lo que ya estaba escrito, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Luego dice el profeta Joel: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Se está cumpliendo la palabra desde entonces hasta el día de hoy. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. En aquel día se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Les está haciendo la aclaración. Y en el versículo 22, mire, en el versículo 14 quiero que note esto. Le está hablando principalmente a varones judíos. En el versículo 22 lo vuelve a repetir: varones israelitas. Le está hablando al pueblo judío. Oíd estas palabras. Y empieza diciendo cómo Dios levantó a Jesucristo de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Alabado sea su santo nombre. Voy a ir rápidamente, usted puede leer todo el capítulo en su casa. Solo quiero que vea estas 3 cosas importantes, por lo cual hasta se ha hecho doctrina, pero esto no es doctrina. La comunión con Jesucristo es lo más importante, la relación con el Cristo de la gloria. Esto no es religión, alabado sea su santo nombre. Miren, 2:14, varones judíos; 2:22, varones israelitas. Y en el versículo 36, mire lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Vuelve a hablar a los judíos. 3 veces les habla a los judíos en este capítulo. Y a ellos les dice en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le está hablando al pueblo de Dios, a los pueblos judíos, porque ellos ya creían en el Padre. Era necesario que creyeran en Jesucristo para que recibieran el don del Espíritu Santo. Por eso les dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ellos ya creían en el Padre, tenían la ley, tenían el Antiguo Testamento. Era necesario que creyeran en el Hijo, en Jesucristo, para que recibieran el don del Espíritu Santo de Dios. Arrepentíos, dijo Juan el Bautista en su primer sermón. En su primer sermón, Pedro dijo: arrepentíos. En su primer sermón, el Señor Jesucristo, Mateo 4:17, arrepentíos. Alabado sea su santo nombre. Los de Nínive se arrepintieron, y Dios dice, se arrepintió del mal que le iba a hacer y ya no lo hizo.
Alabado sea su santo nombre. Vemos en esta escritura que a través del arrepentimiento, a través de la humillación, a través de un arrepentimiento genuino, Dios puede quitar toda plaga, puede quitar toda angustia, toda necesidad. Él puede quitar toda enfermedad. En un rato Él puede quitar toda enfermedad, porque la palabra del Señor dice que nada permanece igual. Siempre hay cambios. Y la palabra de Dios dice que Él envía su palabra y es hecho. Y es un amén de Él. O sea que Él en un instante cambia las cosas que para nosotros creemos que son muy difíciles, imposibles. Dios lo hace posible, pero necesita un corazón arrepentido, un corazón humillado delante de Él, quitando de nosotros toda soberbia, toda altivez, todo orgullo que es satánico. En el nombre de Jesús se van fuera, para que nosotros en el nombre de Jesús nos humillamos delante de Él, reconociendo su grandeza, reconociendo que separados de Él nada podemos hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde. La palabra del Señor es clara, es viva y eficaz, y es un arrepentimiento aún para la iglesia, aún para el pueblo de Dios, porque Jonás ya creía en Dios, así como la iglesia cree en Dios, pero estaba dormido. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Alabado sea su santo nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.